Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenido. Me alegra muchísimo que hayas regresado. La semana pasada les conté sobre Silvina y Gabriela Vázquez, también conocidas como las hermanas satánicas de Saavedra, que en realidad, o sea, si nos ponemos a pensar, le pusieron ese mote, pero ellas eran todo lo contrario, o sea, no eran satánicas. Y esta semana les traigo sobre un hombre, porque ya venía como 3 o 4 videos hablando de mujeres, y dije, bueno, vamos a variar un poquito. Así que hoy les traigo la historia de Juan Hargelich, también conocido como el griego. Pero antes de empezar, como siempre, el pequeño disclaimer, que el caso de esta semana hace mención a temas como por ejemplo el canibalismo o el suicidio, por lo que recomiendo ver a discreción. Juan Hargelich nació en Creta, en Grecia, en el año 1922. Pero nuestra historia en sí empieza en el año 1948, cuando él llega a Argentina, más específicamente a la ciudad de La Plata, porque él decía que los comunistas lo estaban persiguiendo cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, porque era considerado, según ellos, un traidor. Es por esto que su plan original era venir a América del Sur, hacer un poco de dinero y luego, con ese dinero que había hecho, migrar hacia Estados Unidos. Cuando él llega a Argentina, pasa un primer tiempo en la casa de un conocido, que realmente no tiene caso decirles el nombre, por lo cual no lo voy a decir, pero él pasa este primer tiempo allí y ya cuando decide emigrar, primero lo que hace es irse a Chile y después se va a Venezuela. En Venezuela le escribe a este conocido y le dice que se arrepentía de haberse ido de Argentina, que le busque alguna chica tipo pudiente, ¿no? Medio como para sentar cabeza en Argentina. La realidad es que Hargelich no es que buscaba sentar cabeza en Argentina, sino que en Venezuela él tenía varias denuncias por fraude y por estafa y necesitaba escaparse del país para que no lo metan preso. Entonces, qué mejor que irte a un lugar donde no solo tenés conocidos, sino que además tenés tipo un pasado ahí y ya conoces las costumbres y todo. Es por eso que él regresa a Argentina y en el año 1950 conoce a una mujer que no se sabe si la conoció a través de este amigo que le pidió que nada, que le consiga una muchachita pudiente, o la conoció por su cuenta. Pero 2 años después, en 1950, conoce a una mujer llamada Eleftheria Suclea, que era una mujer de una familia, no sé si pudiente, pero tenía su dinero y era miembro de la comunidad griega también. A ver, los hermanos Suclea eran como medio old money porque su madre y su padre también habían sido dueños de un comercio que le había ido muy bien. Lamentablemente, los padres de los hermanos Suclea fallecen y le dejan en herencia a Eleftheria y a Andrés muchas propiedades y mucho dinero. Lo que hacía que tanto Andrés como Eleftheria no necesiten realmente trabajar para vivir, pero tampoco llevaban una vida de lujos. Cuando Hargelich se casa con Eleftheria, él dice, listo, ya está, no tengo que trabajar un día más en su vida, que era su plan original, o sea, conseguir una mujer que lo banque, básicamente. O sea, el chabón revago, o sea, más vago que yo, que mi sueño es vivir de rentas. Pero, ¿cuál es el tema? El hijo de los Suclea más grande, Andrés, era quien básicamente llevaba como, no sé, era como el líder de la familia, ¿no? Él vivía con Eleftheria y con Sofía, que era la sobrina de Eleftheria, entonces posiblemente haya sido la hija de él, no lo sabemos, en ningún lugar tampoco se especifica eso, pero bueno, vivían los tres en una casa en La Plata. Y me digo que, a ver, cuando se casan Eleftheria y Juan Hargelich, Andrés Suclea mucho no le gustaba, como que no le cerraba del todo Juan, o sea, su cuñado, el marido de Eleftheria, y a su vez a Juan tampoco le cerraba demasiado Andrés, porque su plan original era tipo vivir de arriba y Juan no iba a permitir que Hargelich como que se fume toda la fortuna que le habían dejado los padres. A su vez, lo que le molestaba mucho, mucho, mucho a Hargelich era que Juan no trabajaba. Básicamente, no tenía la necesidad de trabajar tampoco, o sea, vivía de la herencia de sus padres, pero le molestaba que Juan, a él lo mande a trabajar, pero Juan no trabajaba, ¿no? Y es como, a ver, flaco, vea, vos no te ganaste nada, la herencia esa es de tu esposa
y en definitiva la que puede decidir o no trabajar y consumir ese dinero es tu esposa, o sea, ese no es tu dinero. A su vez, Andrés también le decía a sus amigos que Hargalich, o sea, como que él sospechaba que Hargalich tenía como meta vivir a la familia y consumir todo su dinero. Lo cual se confirma cuando Hargalich hipoteca la casa donde vivían Andrés, Eleftheria y él, la hipoteca para abrir un restaurante, entre comillas, que se llamaba El Partenón, o sea, re original. Yo no tengo que ser mala, pero bueno, en fin, él con el dinero de la hipoteca abre este lugar que se llamaba El Partenón, que yo dije que era un restaurante, pero en realidad era una fonda, era una cantina en donde iba, obviamente, gente que era honrada y era honesta a comer, porque estaba muy cerca también del ferrocarril, pero, a ver, vos podías encontrar muchísimos más pungas, podías encontrar proxenetas, podías encontrar criminales de todo tipo ahí adentro. Era, a ver, básicamente era un nido de criminales eso. Juan medio que trabajaba a regañadientes porque Andrés se había puesto como la meta en la cabeza de que Juan no iba a tocar un peso de la fortuna de los padres de ellos, ¿no? De los Uclea. E imagínense que lo odiaba tanto que en su diario íntimo, en su diario personal, había escrito algo como: temo que pierda la tranquilidad de mi casa, mi cuñado, el miserable inmundo, quiere hacer de las suyas. Me causa mucha gracia que le diga el miserable inmundo. Creo que es un insulto muy bueno decirle a alguien miserable inmundo. Ya decirle a alguien miserable es un buen insulto. Imagínense decirle miserable inmundo. La relación entre Juan Hargalich y Andrés Uclea era realmente deplorable. Discutían todo el tiempo por cualquier cosa, pero uno de los motivos bastante recurrentes, por así decir, en estas discusiones era porque Juan Hargalich decía que Andrés Uclea era un miserable y era un tacaño, cuando en realidad la cosa era al revés. ¿Por qué? No solo Hargalich era muy miserable, era muy tacaño, sino que además el chabón maltrataba a absolutamente todo el mundo. Los amigos de Andrés Uclea decían que Andrés había dicho en más de una ocasión que no podía encontrar la forma de sacarse de encima de Hargalich y que el único motivo por el cual él permitía que Hargalich se quede en la casa de los Uclea era porque tenía amenazadas a Eleftheria y lo tenía amenazado a él. El chabón era tan maltratador que Sofía, la sobrina esta que les mencioné previamente, una vuelta se escapó y se casó en secreto con su novio para salir de esa casa, porque aparentemente Hargalich abusaba físicamente de absolutamente todas las personas que vivían en esa casa. La llegada de Hargalich a la vida de los hermanos Uclea había traído también muchísimos dolores de cabeza a nivel económicos, porque Hargalich no sé qué hacía, pero se fumaba toda la guita que generaba en el Partenón, al punto de que no pagaba la hipoteca que él había sacado para abrir el Partenón, y la casa donde ellos tres vivían estaba a punto de ser embargada por el banco. Es por esto que Andrés decide poner a la venta no solo esa casa, sino que además decide poner a la venta algunos terrenos que habían heredado de sus padres, más que nada para que este tipo no siga sacando hipotecas para pagar la hipoteca anterior y que les embarguen absolutamente todas las propiedades que le habían dejado los padres a ellos dos. Y también a su vez medio como para evitar que Hargalich siga viviéndolos a ellos, o por lo menos que los siga viviendo a él. Se supo más tarde también que en el diario de Andrés Uclea él había escrito algo como, a ver, no lo decía textual así, pero decía como que tenía miedo de que los mejores años de su vida, los más felices, ya hayan pasado, medio haciendo referencia de que con la llegada de Hargalich los mejores años de su vida se habían terminado y eso le daban ganas de querer matarse. Y ojo, hay que tener en cuenta eso porque vamos a verlo más adelante. En fin, en la mañana del 16 de enero de 1963, Eleftheria se va de la casa, se va de la ciudad con Sofía, la sobrina, a visitar una familia amiga y le dice a Juan si no venía con ellos. Juan le dice que no podía porque tenía que hacerse cargo de la fonda, pero que iba a ir a almorzar con ellos. Así que no se preocupe, que las encontraba en la tarde. En la casa donde vivían los Uclea y Hargalich quedan Andrés y Juan solos.
Ese día al mediodía aparece en el restaurante donde estaba almorzando esta familia amiga de los Suclea y Eleftheria. Aparece Juan y estaba súper tranquilo, o sea, no demostraba nada en particular, venía de la fonda de trabajar, venía de servir a los clientes X. Sin embargo, la tarde del 17 de enero cae en la casa de un conocido, un amigo que también era un exiliado griego llamado Juan Giorgia. Este señor Giorgia vivía en la localidad de Ensenada, que está dentro de lo que sería el partido de La Plata, está muy cercana a la ciudad de La Plata. Pero es un viajecito, o sea, te tenés que tomar un colectivo, tenés que pasar 1 hora y pico. Bueno, Hargelich cae en la casa de Giorgia con una valija y un colchón. Cuando llega le pide a Giorgia si él no podía dejar la valija y el colchón ahí y volver a la noche y pasar la noche en lo de Giorgia. Como ellos eran amigos, Giorgia le dice que sí, que no hay ningún problema, que vaya y que a la noche se encontraban. Entonces Hargelich deja sus pertenencias ahí, o sea, deja la valija y deja el colchón y se vuelve a La Plata a seguir atendiendo el Partenón. Más tarde ese día Hargelich vuelve a lo de Giorgia y ahí cenan, y mientras están cenando Hargelich le dice a Giorgia que Andrés Suclea se había suicidado y que él había encontrado el cuerpo. Pero para que Eleftheria no se angustie y Sofía tampoco se angustien al saber que, bueno, que Andrés había terminado con su vida, lo había desmembrado, lo había... Ay, Dios mío. Es que no me tengo que reír, pero es tan bizarra la situación. En fin, le dice que lo había desmembrado, lo había descuartizado y que lo que estaba dentro de la valija eran los restos de Andrés Suclea. Porque lo que él planeaba era que como hacerlo pasar como que se había mandado a mudar, como que lo trataba de hacer, entre comillas, desaparecer. Básicamente para esto, ¿no? Para que Eleftheria y Sofía no se angustien. Y ahí le pide a Giorgia si no le ayuda a deshacerse de lo que quedaba de Andrés que estaba en la valija. Giorgia, horrorizado, le dice que no y lo echa de su casa, y Hargelich agarra la valija, agarra el colchón, se va y al poco ratito vuelve con una pistola, lo apunta a Giorgia y le dice que si le decía algo a alguien lo iba a matar y que tampoco se preocupe por los restos de Andrés porque ya se había deshecho de él. Ahora, imagínense, un día están haciendo las suyas súper tranquilo y cae un amigo con una valija y un colchón y te dice, ¿me cuidas esto? Y vos le decís que sí. Yo ya empiezo a desconfiar. O sea, yo sé que soy muy desconfiada, pero gracias a que soy tan desconfiada, llegué viva, bastante sana y salva a mi edad, ¿no? Así que, bueno, y bueno, nada, al rato vuelve tu amigo para cenar y dormir y te dice tipo, ah, por cierto, en esa valija de ahí hay un cadáver. Oh. Yo no solo lo echo a patadas de mi casa, sino que además llamo a la policía, a menos que ese cadáver sea el de un violín o algún abusador, una cosa así. En ese caso sí, te ayudo a deshacerte de eso. Los amigos estamos en las buenas y en las malas. Bueno, en fin, me fui por la tangente, como siempre. Él vuelve al rato con una pistola, le dice que si le dice a alguien lo va a matar y que no se preocupe por los restos de Andrés que quedaban porque él ya se había deshecho de todo lo que había quedado. Y se vuelve a ir, se vuelve a La Plata, tipo con el colchón y la valija, vuelve a irse a La Plata. Giorgia se va a acostar. Bueno, acá tuvimos que arreglar algo que había pasado, pero ya solucionamos el problema, así que ahora seguimos. A la mañana siguiente, Giorgia se levanta, escucha que tocan la puerta. Abre la puerta y se encuentra con ¿quién? Con Hargelich, que tenía esta vez no una valija, sino que traía ropa que se veía usada y que creen que era de Andrés Suclea, y también traía comida para desayunar, medio como para hacer las paces y, no sé, como para ablandar un poco las cosas que la noche anterior habían estado tan tensas. Giorgia lo deja pasar y ahí Hargelich le ofrece comida, a lo que Giorgia le dice que no gracias. Hargelich desayuna sin ningún problema y cuando termina de desayunar se va hacia La Plata.
Cuando Georgia se asegura de que Harry ya no estaba cerca, se va a la comisaría, hace la denuncia y en la comisaría, por suerte, le toman la denuncia. Lo primero que hacen es rastrillar la zona cercana a la casa de Georgia y encuentran en un terreno baldío restos humanos carbonizados. Entre los restos encuentran el pedazo de una mandíbula. Hacen la comparación de los registros dentarios, creo que se dice, de Andrés Uclea y ahí encuentran una similitud entre un arreglo que él tenía hecho y un arreglo que tenía una pieza perteneciente al pedazo de mandíbula que habían encontrado. El 18 de enero de 1963 allanan el domicilio de Harry Ehrlich y lo detienen a él. Cuando allanan la casa, no encuentran rastros de Andrés Uclea y la habitación tampoco mostraba ningún tipo de indicio de que había habido algún altercado. Yo vi fotos de la escena del crimen que en realidad salieron en los diarios y ahí no mostraban ningún tipo de, no mostraban sangre, no se veía nada. Se veía una cama que estaba deshecha, básicamente. Sin embargo, cuando interrogan a Harry Ehrlich, él dice que en la mañana del 16 de enero, cuando Eleftheria y Sofía se van a visitar estos amigos de la familia, quedan él y Andrés solos en la casa. Él estaba en su habitación, Andrés estaba en la de él y escucha una detonación de un arma. Cuando entra a la habitación de Andrés, lo encuentra muerto con un disparo en la cabeza. Entonces, para que Eleftheria y Sofía no se sientan mal, decide descartar el cuerpo y hacerlo pasar como que Andrés se había tomado el palo. Más o menos lo que le dijo a Georgia. Al mediodía de ese día, él se fue a almorzar con Eleftheria y la familia de esta amiga y en la tarde él descuartizó el cuerpo y lo tiró en el pozo ciego de la casa. A ver, la policía, para empezar, no le creía nada. Sabían que él era el dueño del Partenón, que era básicamente, como ya les había contado, un nido de criminales, así que en él no se podía confiar. A su vez, cuando chequean la supuesta escena del crimen, encuentran un arma calibre 38 y notan que este arma tenía el sello de la policía bonaerense. Hacen un poquitito más de investigación y dan con el policía que justamente le vendió a Harry Ehrlich su arma para asesinar a Andrés Uclea, que a su vez había realizado la transacción en el Partenón. Los clientes habituales del Partenón decían que Harry Ehrlich ese día, justo el 16, el 17 y el 18, había preparado empanadas y que las estaba regalando, lo cual les pareció como un toque extraño considerando que él tenía la fama de ser muy tacaño y muy miserable, pero no resultó lo suficientemente extraño para no comerlas. De hecho, algunos decían que él les había dicho a ellos que estaban hechas con la carne de su cuñado. Hay un autor argentino llamado Andrés Báñez que contó que él era habitué del Partenón cuando era chico, cuando iba a la secundaria, y que en esos días él había comido de esas empanadas y cuando le preguntaron qué sabor tenían, dijo que eran como de pollo, pero un poco más dulce. O sea, no puede ser más asqueroso, hijo de remil. Para la justicia el caso estaba más que esclarecido. Lo que había sucedido era que Harry Ehrlich había asesinado a Andrés Uclea porque Uclea había puesto a la venta las propiedades que él y Eleftheria habían heredado. Y eso dejaba a Harry Ehrlich con un patrimonio reducido casi a un tercio porque ese dinero después también lo tenían que repartir entre Sofía, Eleftheria y Andrés. Es por eso que él trató de hacer pasar el homicidio de Andrés como si fuese un suicidio y trató de como que hacerse el que para proteger entre comillas la memoria de Andrés lo había hecho desaparecer, ¿no? Re gentil. Cuando la policía buscó a Eleftheria para que ella declare, no podían dar con su paradero y se empezó a especular como que ella había sido cómplice y había estado presente en el momento del asesinato de Andrés. Pero, a ver, después no se supo más nada, ella no fue detenida tampoco, lo que me da la pauta de que se demostró que muy posiblemente ella no tenía absolutamente nada que ver en el tema del asesinato de Andrés Uclea. A pesar de tener todas las
muchas pruebas en contra y de que en realidad nadie le crea tampoco, él hasta último momento insistió de que era inocente, que él no había asesinado a Andrés Uclea y que Andrés Uclea se había suicidado. Pero eso no hizo demasiada diferencia porque fue detenido y declarado culpable por el asesinato de Andrés Uclea y enviado a la prisión de Olmos, que es una prisión que está muy cerca de la ciudad de La Plata, y allí murió 2 años después. La realidad es que más allá de los restos óseos que encontraron en Ensenada, los restos de Andrés Uclea nunca fueron encontrados, en realidad, sobre todo la cabeza. Pero bueno, nada, hasta acá llegamos con el video de esta semana. Era muchísimo más cortito, pero bueno, es un caso que a mí me interesó mucho. Me llamó mucho la atención. No se sabe mucho de este caso en realidad y me pareció interesante tocarlo, la verdad. Pero bueno, nada, este es el resultado final. En un momento parecía las viejas locas que como que se pintan todas. Ya estoy entrando en la senilidad. Pero bueno, hasta acá llegamos. Este es el resultado final. Espero que les guste. Espero que esta historia les haya interesado. Y bueno, nada, se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche. Bye.